Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, Iglesia Jesús el Buen Pastor, a todos los hermanos y amigos en diferentes naciones, diferentes ciudades. Que Dios los bendiga, sean bienvenidos a esta reunión en la cual glorificamos el nombre del Señor y exaltamos solo a Él. Sé bienvenido. Los que se van a unir después, que la presencia de Dios os envuelva, que la presencia de Dios hable a vuestro corazón, como lo está haciendo a todos nosotros en este momento. Gracias, Señor. Vamos a continuar estudiando el libro de Apocalipsis. Hemos estado estudiando el capítulo número 12 de Apocalipsis y hemos encontrado muchos tesoros de las cosas que Dios ha dejado escritas. Quiero iniciar leyendo una porción que es conocida, y esta se encuentra en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3 y verso 7. Dice así la palabra de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor, sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Qué hermoso este pasaje. Porque no hará nada Hashem Adonai, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Qué maravillosa palabra. Porque el Señor reveló desde tiempos antiguos a los profetas. La palabra que hoy nosotros hablamos se la reveló al profeta Jeremías, a Isaías, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Abdías, a Jonás, a Miqueas, a Nahum, a Sofonías, a Ageo, a Zacarías, a Malaquías. Y todos estos profetas recibieron la palabra de Dios de las cosas que habrían de suceder. Aún así, el Señor revela también al apóstol Juan, el cual es un apóstol del Cordero, pero también es un profeta. Y dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 1 y verso número 12. Dice así: y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido. Y le dijo el Señor estas palabras al apóstol Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces el libro de Apocalipsis quedó escrito para que se nos revelara las cosas que Juan vio y las cosas que han de suceder pronto, dice el Señor. Bien, después de haber leído esto, le voy a pedir que me acompañe a Apocalipsis capítulo 13. Este capítulo es bastante profundo y vamos a iniciarlo. Vamos a hablar no de todo el capítulo, sino de los primeros versos. Y el tema que traemos es el dragón y las 2 bestias. El tema es el dragón y las 2 bestias. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 13, verso 1 y verso 2. Acompáñeme.
Y dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Amén. Aquí nosotros vemos desde el capítulo 12 de Apocalipsis que el dragón entra en acción. Cuando vimos el capítulo 12, vimos claramente que la mujer, la señal en el cielo, la mujer vestida del sol, con la luna a sus pies, con 2 estrellas sobre su cabeza, y a punto de dar a luz, la mujer es Israel, la nación de Israel. El dragón es el diablo. El niño que estaba por nacer es el Señor Jesucristo, quien nació allá en Belén de Judea, en Israel, y que después de haber realizado esa gran obra que hizo el gran Mesías de Israel, nuestro Salvador y Señor, Salvador del mundo, Jesús, asciende al cielo y el enemigo no lo pudo tocar. Luego vimos lo que se realiza en el segundo cielo, que es la batalla en el cielo, donde pelean los principados contra principados del mal, principados del bien contra principados del mal, y cómo hay una gran batalla sobre nuestras cabezas. Y por último vimos cómo el dragón luego persigue a la mujer, pero a la mujer se dan las alas del gran águila y es resguardada en el desierto. El enemigo de nuestras almas, el dragón, ataca a la mujer y abre su boca y salen aguas representando ejércitos, gentes, multitudes, pero la tierra ayuda a la mujer, se traga el agua, es decir, hay un gran terremoto, se traga a las tropas enemigas y la mujer, que es Israel, es resguardada en el desierto por un tiempo y por otro tiempo y otro tiempo y medio, que son 3 años y medio o 42 meses. Entonces aquí empezamos viendo que luego el dragón empieza, al ver que no puede dañar a la mujer, se lanza contra el resto de la descendencia de ella, que son los creyentes en Cristo, los que guardan sus mandamientos. Eso quiere decir que es un grupo de gente cristiana y por alguna razón está en ese momento en la gran tribulación. Entonces, cuando vemos aquí el capítulo 13, verso 1, el apóstol Juan se encuentra a la orilla del mar y lo primero que él ve es una bestia con características muy peculiares. Tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Y los 10 cuernos tienen coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Empecemos viendo por qué él está parado a la orilla del mar. Bíblicamente, vamos a explicar esto con la Biblia. Entonces, según la Biblia, cuando el apóstol Juan dice que él ve subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas, según dice Apocalipsis 17:15, oiga cómo la Biblia define al mar, cómo la Biblia define a las aguas. Dice Apocalipsis 17:15, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, son muchedumbres, son naciones y lenguas. Entonces establecemos que cuando la Biblia habla de aguas, está hablando de pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, cuando el apóstol Juan ve que una bestia sale del mar, está saliendo de entre las muchedumbres, dentro de los pueblos, dentro de las naciones y las lenguas. Ahora vemos también que esta bestia particular tiene
7 cabezas y tiene 10 cuernos y cada cuerno tiene coronas. Apocalipsis 17:12 nos da la explicación. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Entonces empezamos a ver que la bestia que sale de las multitudes, de las naciones, de las lenguas y de las muchedumbres de personas, es la figura del sistema del reinado de la bestia. Y cuando vemos que tiene 10 cuernos, son 10 reyes, dice, pero bien claro aquí que no han recibido en este momento autoridad todavía, pero ya son reyes. Ahora, seguimos con Apocalipsis 17:13 y nos da la explicación. Estos 10 cuernos o estos 10 reyes que van a recibir autoridad juntamente con la bestia, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces resumamos. Juan está parado a la orilla del mar. Ve aguas. Dijimos que aguas son, según la Biblia, ¿qué son? Son pueblos, son muchedumbres, son naciones y son lenguas. O sea, idiomas. Está saliendo entonces dentro del mundo, está emergiendo una bestia. Esa bestia es el anticristo. Está representada en la bestia, el sistema del anticristo. Primera bestia. Los 10 reyes le darán su autoridad cuando la reciban en una sola hora, dice. Eso es el propósito de los 10 reyes. Aquí hay algo muy interesante que vale la pena mencionarlo. Esta bestia también tiene 7 cabezas. Notemos, tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Ya definimos quiénes son los cuernos, son 10 reyes, según la Biblia. Ahora, también según la Biblia, las 7 cabezas se interpretan como los 7 imperios que han existido en la historia. Si usted va y coge un libro de historia, vemos en la historia que han existido hasta ahora varios imperios. El primero ha sido el imperio egipcio. Y fíjese que todos los imperios están relacionados con Israel. Porque cuando llega Jacob a Egipto, cuando José es el primer ministro de Egipto, se les da lo mejor de la tierra de Egipto, Gosén. Eran 70 personas. Y en Egipto, después ellos comienzan a reproducirse y se hace un pueblo fuerte. Y es cuando el faraón tiene miedo del pueblo y por el miedo que tiene los esclaviza. 430 años. Entonces, el primer imperio que existió es egipcio. Luego sigue el imperio de Asiria, que mencionábamos que el imperio asiria fueron los que esparcieron las 10 tribus del norte de Israel por todas las naciones. Luego sigue el imperio babilónico, que fue cuando el Señor corrige a Israel, o digamos Judá y a Benjamín, y los lleva al exilio por 70 años a Babilonia. Luego el Señor lleva a juicio a Babilonia y surge el imperio medo-persa, y después del imperio medo-persa surge el imperio de Grecia con Alejandro Magno, y luego que este imperio se reduce a nada, surge el imperio romano. Entonces ahí estamos mencionando ya egipcio, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Son 6 imperios. Entonces el imperio que es el imperio de la bestia, del anticristo, será el 7º. Y este es el imperio que se va a dar a nivel mundial, que es el imperio romano revivido.
Entonces ahí contamos 7 cabezas. Por eso dice, la bestia tiene 7 cabezas representando a Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y el imperio del anticristo. Y luego los 10 reyes que van a dar el poder a la bestia en una sola hora. Ahí estamos definiendo entonces las 7 cabezas y los 10 cuernos de esta bestia que sale de entre pueblos, lenguas y naciones. También, con respecto a los cuernos de la bestia, también surgen naciones. También están representadas esos 10 reyes, son 10 reyes de 10 naciones. Y estudiaba esto, que los sajones dan origen a los ingleses. Los francos dan origen a los franceses. Los germanos dan origen a los alemanes. Los visigodos dan origen a los españoles. Los suevos dan origen a los portugueses. Los lombardos dan origen a los italianos. Los burgundos dan origen a los suizos. Los erulos, esa era una tribu germana que se disolvió temprano, y los vándalos, que era otra tribu germana que desapareció tras la conquista. Y por último tenemos a los ostrógodos, una tribu germánica que desapareció también tras la conquista. Son un grupo de 10. Pero ahora nosotros vemos que de ese grupo está formado lo que es Europa. Europa, hoy están los ingleses, los franceses, los alemanes, los españoles, los portugueses, los italianos y los suizos. De eso se conforma lo que es Europa. Entonces, cuando el profeta Daniel se le muestra la estatua que tuvo lugar en el sueño de Nabucodonosor, el profeta se le muestra que los pies están conformados de hierro y barro, pero no se unen porque esos materiales no se pueden unir. Son 10 dedos. Entonces aquí vemos 10 cuernos, 10 reyes. Y de estos reyes es donde se le dará el poder al anticristo, que en nuestros días ya ha de estar caminando por ahí. Pero también no quiero dejar de mencionar lo siguiente. La mayor religión en el mundo, que tiene más adeptos que todos, es la religión católica. Que cuando en el mundo a nivel general se habla de cristianos, se menciona a los católicos como los cristianos. Se menciona 3 grupos. La religión mayor, católicos, cristianos. La segunda religión es los musulmanes, como en segundo lugar en número. Y la tercera son los judíos. Ahora, notemos esto. Hoy en día hay aproximadamente más de 2,000 millones de musulmanes en el mundo entero. Lo que convierte a esta religión, el Islam, también conocida, en la segunda religión más grande del mundo y una de las de más rápido crecimiento a nivel mundial. Y como los musulmanes en sí dicen ser una religión de paz, cuando en realidad en su escritura, en su escrito, ellos tienen una escritura que dice mata a los infieles. Hay que dar muerte a los infieles. Empezando con los judíos, segundo los cristianos y segundo todo aquel que no crea como tú. Ese es el lema de su libro. Aunque ellos dicen, pues, nosotros somos una religión de paz. Y pienso que la mayoría de los musulmanes, pues son gente que
que ignoran esa escritura y se presentan como una religión de paz, pero hay una minoría entre ellos a los cuales se les llama yihadistas, que son los extremistas, los que sí quieren implementar esa escritura que dice mata al judío, mata al cristiano y mata a todo aquel que no crea como tú. Ejemplos, no vayamos muy lejos. Hace apenas ni 2 meses los extremistas yihadistas masacraron en Siria a los drusos, que son árabes, pero que no son musulmanes, no creen como ellos. Han masacrado también cristianos en Siria por ser cristianos. Y si vamos más allá, este mismo año en África, hay países donde han hecho lo mismo, extremistas musulmanes. Y así podríamos ir mencionando. En Irán también, hace poco ejecutaron 700 cristianos en público, hace quizá 2 o 3 semanas atrás. ¿Y qué son ellos? Musulmanes extremistas. Entonces, si nos ponemos a pensar que son 2.000 millones de musulmanes en el mundo y que un 90% de ellos sean verdaderamente gente de paz, queda por lo menos un 10% que no. Y si así fuese, estamos hablando aproximadamente de 200 millones de musulmanes extremistas en el mundo. ¿Sabe qué significa eso? Eso casi alcanza el número de habitantes de Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos sabemos ahora en este momento como 300, casi 50 millones de personas. Y si hay 200 millones de extremistas yihadistas en el mundo, es casi el tamaño de la nación de los Estados Unidos. O sea que representan un grupo muy peligroso. En los años 40, la Alemania de los años 40, la mayoría de los alemanes no eran violentos, ni tampoco la mayoría de los alemanes mataron 6 millones de judíos, también entre ellos gitanos y de la raza que no era blanca, y homosexuales también en los campos de concentración, pero la mayor parte fue judíos, 6 millones. O sea, la Alemania de ese tiempo no eran violentos todos, pero un pequeño porcentaje de ellos sí, empezando con Hitler y con su ejército. Ellos fueron los que hicieron las grandes masacres. Entonces estamos viviendo un tiempo similar ahora. La mayoría de los musulmanes no puedan ser gente violenta, pero tampoco son relevantes, tampoco levantan la voz en contra, mientras que otros de su religión están masacrando a mucha gente. Estamos viviendo una repetición de la historia. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1 verso 9, ¿qué es lo que será en el futuro? Solamente voltea a ver el pasado, porque se va a repetir, la historia se repite. Por eso bien dijo un poeta español que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso dijo el Señor también, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, es necesario que nosotros nos informemos con la palabra de Dios y también busquemos cómo informarnos para no ignorar. Como le dijo Pablo a Timoteo, porque no quiero que ignores, Timoteo, que en los últimos tiempos vendrán y serán tiempos muy peligrosos. ¿Por qué menciono esto entonces? Bueno, le dije que Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, todos estos imperios tuvieron que ver con el pueblo de Israel, y una de sus metas de estos imperios fue borrar del mapa a Israel, lo cual no sucedió. Egipto desapareció, Asiria desapareció, Babilonia también, Medo-Persia, Grecia y Roma, y Israel sigue siendo nación, porque Dios lo dijo. Pero interesante que todo va alrededor de Israel, es la profecía.
El anticristo cuando venga también va a ir en contra de Israel. Como lo dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, cuando veáis a Jerusalén rodeada, dice, de los ejércitos de las naciones, sabed que ha llegado su fin. Pero ahí es otro tema. Pero lo menciono, todo va relacionado con Israel. Por eso la nación de Israel, muchos la definen como el reloj profético de Dios. ¿Y cómo es eso que existen más de 57 naciones árabes en el mundo? Y existe únicamente un estado judío en el mundo. Y todo el mundo lo odia. No puede ser algo normal, no. Tiene que ser algo espiritual. Es el enemigo que convence a la gente de ir en contra de Dios. Vamos, sigamos aquí. Daniel 7:3. Daniel 7:3 habla de 4 bestias. Y dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Ya explicamos que el mar son muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando en el capítulo 7 de Daniel, él tuvo este sueño, en el primer año del rey Belsasar, rey de Babilonia, se le explicó a Daniel que eran estas 4 bestias. Y la primera bestia que él vio saliendo del mar fue un león alado, que es el símbolo del imperio babilónico. La segunda bestia que vio fue un oso con costillas en su boca, y esto representa al imperio medo-persa. La tercera bestia que él vio fue el leopardo con 4 alas. Eso representa el imperio griego, que luego se divide en 4. Luego vemos la cuarta bestia, que era grande y terrible con unos dientes de hierro, que representa el imperio romano, que finalizó, pero que en el último tiempo va a volver a revivir, trayendo al poder al cuerno pequeño, que es el anticristo. Sigamos aquí, vamos al capítulo 13, verso 3 y verso 4. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron a quien, al dragón que había dado autoridad a la bestia. Esas generaciones que vivirán en este tiempo de Apocalipsis 13 estarán totalmente dominadas por el mal, porque dice que adoran al dragón abiertamente, adoran al diablo abiertamente, al ver que una de las cabezas de esta bestia, de esas 7 cabezas, es herida de muerte, pero vuelve a la vida. Entonces dice, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Siempre se dan paralelos o se dan tipos de cosas de las que han de suceder. Bueno, recientemente vimos nosotros cómo fue el año pasado esto, ¿no? El año pasado, sí, antes de las elecciones de Estados Unidos, que milagrosamente el que ahora tenemos de presidente de Estados Unidos sobrevivió a un atentado que decían que si hubiera sido por 1 milímetro hubiera muerto, le rozó su oreja. No estoy diciendo que sea el anticristo, pero se dan como prototipos de las cosas que han de suceder. Y todo el mundo se maravilló, todo el mundo se maravilló de que haya sobrevivido. Y que contra toda pronóstico llegó a ser el presidente de esta gran nación, con un propósito. Dios tiene todo en control. Por mi parte, cuando el presidente actual llegó a ser el presidente electo, por mi parte, a mí el Señor en lo personal, tiempo atrás, tiempo antes que fueran las elecciones, tiempo antes que comenzara el movimiento político de las elecciones del 2024,
a mí pues el Señor me hizo entender claramente cuando decían que él ni tan siquiera iba a figurar entre los candidatos, pues el Señor podría decir, me reveló que él iba a ser. Y yo tengo testigos en los hermanos de la iglesia que en unas ocasiones con dos de ellos yo los llamé aparte, les pregunté su opinión, y cuando ellos me dieron su opinión me dijeron, no, él no, ni tan siquiera vaya a ser candidato. Le dije, se van a acordar, él va a ser él es el siguiente presidente de los Estados Unidos. Y eso como que a mí me trajo más como una voz que Dios me dijo, en cuanto a ti despreocúpate, porque yo soy el que estoy en control. Y es Él el que pone y quita reyes, obviamente, el Señor. Y con propósitos definidos. Bueno, sigamos aquí. Porque esta generación del capítulo 13, verso 3 y verso 4, va a ser una generación totalmente vuelta al mal. Vuelta totalmente al mal. Estamos viendo cómo la juventud se desvía cada vez más, pero nosotros como Iglesia de Cristo debemos de orar por nuestros jóvenes, y mientras la Iglesia de Cristo esté aquí en la tierra, nosotros tenemos poder. Acuérdate de eso, hermano. Dice la Biblia, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la Iglesia de Cristo mientras estemos aquí. Después que la iglesia se vaya, ya el Señor se encarga y tiene otro trato, y es con Israel. Veamos aquí Apocalipsis 17:3. Dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, la mujer está sentada sobre esa bestia que tiene 7 cabezas. Ya explicamos que son las 7 cabezas, ya explicamos que son los 10 cuernos, y esa es la gran ramera. O sea, es una religión que está sobre el sistema del gobierno del anticristo, que básicamente ya está preparado todo lo que ha de suceder. Lo que no sabemos es cuándo estas cosas han de pasar, solo Dios lo sabe. Pero por las señales que estamos viendo, pues es muy obvio que las cosas están pasando aceleradamente. Dice Apocalipsis 17, 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son también 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure poco tiempo. Entonces ya explicamos que esas 7 montañas o esos 7 reyes son los 7 imperios que ya se dieron en la historia. El último de ellos fue Roma. El que ha de venir es el reinado del anticristo, o sea, el imperio romano revivido. Cuando le mencioné de los musulmanes, ¿por qué le mencioné de ellos? Porque también se cree lo siguiente, se ha analizado, y a mí me parece que es una idea bastante aceptada, porque en los tiempos de los años 80 o años 70 se predicaba y ya estaba formada la Unión Europea. Y la Unión Europea son más de 27 naciones, pero las que verdaderamente gobiernan son 10. O sea, las que tienen el mando son 10. Entonces son 10 reyes los que les van a dar el poder a la bestia. Pero últimamente, con el crecimiento de lo que es la religión del Islam en el Medio Oriente, hay 3 naciones poderosas ahí, entre las cuales está Arabia, está Qatar y los Emiratos Árabes, que son países que son ricos en petróleo y por lo tanto tienen una gran influencia a nivel mundial. Algunos eruditos estudiosos han llegado a pensar
que serán 5 naciones de Europa las que van a gobernar y 5 naciones árabes que han de gobernar. Solamente miremos lo siguiente y usted lo puede ir a buscar y comprobarlo por usted mismo. En Europa hay 4 naciones que son renombradas y son poderosas. La primera es el Reino Unido. El Reino Unido, en este momento, hay una gran migración musulmana, al punto que en lo que es London, o la capital de Inglaterra, que sería Londres en español, es una ciudad que está tomada por ellos. Ellos mandan ahí. Hasta su alcalde es de esta religión. Si vamos a España, ya están tomando a España también esta religión. En Alemania no digamos. Y Francia creo que es la que peor está en ese aspecto. Ya los políticos franceses tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen y con lo que dicen para no crear una crisis en sus propios países. Por eso es que muchos de estos países como Francia, Inglaterra, se han volteado en contra de Israel. E incluso decía un analista que le han dicho al mismo ministro, al primer ministro de Israel, le han dicho, mira, aquí en privado estamos contigo, pero en público tenemos que decir que no, porque si no se nos arma a nosotros un problemón en el país. O sea, ya está dominando la religión. Y como ellos mismos lo dicen abiertamente, ellos dicen, vamos a conquistar las naciones, dicen los musulmanes, por varios métodos, por el vientre de nuestras mujeres, empezando. Porque los europeos tienen un hijo, mientras que ellos tienen 6, 7, 8 o 10 hijos. Entonces se hacen mayoría. Entonces ellos dicen, vamos a conquistar el mundo libre por el vientre de nuestras mujeres. Y la segunda opción es por la educación que ellos van a tener en las escuelas. Y la tercera, por el yihadismo, la guerra. O te conviertes o te mueres. Es curioso que en el reinado del anticristo, según dice la Biblia, se cortarán las cabezas aquellos que no se pongan la marca. Entonces es que de ahí se cree que el reinado del anticristo estará también en gran manera influenciado por la religión musulmana. Y por el otro lado, por la otra mitad de lo que sobrevivió del mundo libre. Información, búsquela. Esa información que le di es pública. Si usted se mete a Google, vea quién es el alcalde de ahí de Inglaterra, de London o Londres, usted lo va a ver, ¿no? Es información pública. Y no dejar de mencionar que aquí en Estados Unidos ahorita se está peleando la alcaldía de Nueva York y el que va a entrar es un musulmán, el que es el favorito. Entonces, no es casualidad que la capital de Estados Unidos es Washington, D.C., aquí nosotros vivimos, pero esa es la influencia política del país. Pero la capital económica del país es Nueva York. No es casualidad, entonces, que empiecen por ahí. Eso es de dominio público, usted búsquelo. Es información pública. Entonces, se cree que el gobierno del anticristo ya se está formando, ya está. Ya solo es cosa que el Señor diga, aquí llegó el asunto y saque a la iglesia de este mundo y empiece la tribulación. Que el Señor nos ayude y que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nosotros podamos ser gente entendida. Pero más que gente entendida, seamos gente obediente a Dios. Gente que estemos dispuestos a hacer lo que el Señor nos pide que hagamos. Como el Señor dijo, Jesús dijo, ustedes no los llamaré más siervos, sino que ustedes
son mis amigos. Dijo, si hacen lo que yo les diga, que hagan. Porque el Señor no le cuenta a sus siervos lo que va a hacer, pero a sus amigos sí les declara todo lo que va a hacer. Entonces el Señor nos llama a ser amigos. Y por eso el Señor ha dejado este libro, Apocalipsis, para que nosotros no ignoremos. Y voy a ir terminando porque vamos a seguir este tema, es bastante extenso, no vamos a profundizar mucho tampoco. Pero finalizo en el verso 5, Apocalipsis 13:5, dice, también se le dio boca a esa bestia, dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Eso quiere decir que el verdadero poder del anticristo va a empezar después de los primeros 3 años y medio. Y se le da autoridad sobre toda tribu, sobre toda lengua y sobre toda nación. Y más adelante vamos a ver cómo es que esto se desarrolla. Quiero concluir hoy este estudio con la escritura de Apocalipsis capítulo 12, donde aquí hay un verso que es hermoso porque dice así: entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, los hermanos, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí nos da una promesa, que el reino de Cristo ha de venir. Pero como dice la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y dice luego que vénganos tu reino. Hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, sea hecha aquí en la tierra, en nuestro corazón. O sea, este es el tiempo en que nosotros como iglesia experimentemos eso. Experimentemos el reino de Dios, experimentemos la voluntad del Padre, para que nosotros seamos edificados y amados amigos de Dios. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tu palabra no regresa vacía, y porque aunque quizá a muchos les parezca, quizá por opiniones distintas, que esto es una pérdida de tiempo, estar hablando de esto, tu Espíritu Santo no se equivoca, porque este libro Apocalipsis empieza diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú, Jesucristo, le dijiste al apóstol Juan: escribe las cosas que ves y las que han de venir, las que han de pasar, las que han de suceder, y envíaselas a las 7 iglesias, de las cuales nosotros somos parte de esa iglesia. Este libro está dedicado a la iglesia. La iglesia de Cristo aparece en Apocalipsis hasta el capítulo 3. Y del capítulo 4, verso 1 en adelante, no aparece más, sino hasta el capítulo último de Apocalipsis, donde aparece la iglesia y dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Pero no aparece en medio de todos los juicios la iglesia. Aparece en un principio y aparece en un final, a salvo.
El Señor quiere que el tiempo de vida que Él nos va a dar, antes que sucedan estas cosas, si es que nos vamos a ir antes que esto suceda, tengamos una clase de vida como la que Él nos quiere dar. Una vida de obediencia, una vida de paz, una vida de autoridad en Cristo, una vida de comunión con el Padre, una vida que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Señor, ayúdanos, porque en medio de nuestra debilidad muchas veces nos olvidamos de muchas cosas esenciales en nuestra vida, pero pedimos hoy por misericordia que por tu Espíritu Santo nos recuerdes lo que tu palabra dice, y esa palabra que ha quedado aquí en el corazón, para que no ignoremos, para que nos redargullas y para que vengamos al arrepentimiento como cristianos, como hijos de Dios, pero que también podamos llevar esta palabra a muchos que no te conocen y vengan al conocimiento de Cristo, y podamos compartir esta palabra con muchos hermanos para que juntos busquemos al Señor y para que el Señor se glorifique y se manifieste en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor, gracias por tanta misericordia, porque en ti podemos confiar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Permite, Señor, que seamos humildes y que seamos sensibles a tu palabra. Quita toda arrogancia de nuestro corazón. Quita, Señor, toda ignorancia. Y también pedimos que no permitas que seamos engañados por nuestro corazón, ni por nada, ni por nadie. Que sea tu Espíritu de verdad que nos guíe a toda verdad. Y que seas tú, Señor, el que nos perdone nuestros pecados y nos laves con esa preciosa sangre del Cordero de Dios. Porque si tú nos lavas, seremos más blancos que la nieve. Y si tú nos justificas, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos acusará si eres tú el que justificas? En esta hora, perdónanos, límpianos y justifícanos en Jesús, el Cordero de Dios, y ayúdanos a obedecer y a estar siempre en tu voluntad. Lo rogamos, lo pedimos y lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Y te decimos a ti, Señor, que queremos más de ti, que queremos acercarnos más a ti, Señor. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quiero más de ti.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú, Jesús, en mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Para que crezcas tú, Jesús. Oh, que crezcas tú en mí. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos este domingo a las 2 de la tarde. Estaremos teniendo nuestro servicio presencial aquí en Frederick, Maryland. Que Dios te bendiga. Acompáñanos si estás aquí cerca. Ven, visítanos. Y los que están lejos, acompáñenos en la transmisión. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes grandemente. Hasta pronto.